Esta semana la Asamblea Nacional Venezolana aprobó la adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Venezuela abandonó el tratado en el año 2012 junto a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, argumentando frente a la OEA que no servía y que merecía ser enterrado. En este caso el TIAR no tenía que ser transformado, tenía que ser tirado al tacho de la basura y enterrado. Han comenzado, parece, el entierro por allá. Sí, empezó el entierro. De tal manera que en este caso no había nada que reformar. En otros casos sí hay que reformar, pero en este caso había simplemente que enterrarlo y nosotros estamos dando paso en ese sentido. Muchas gracias. Esto fue lo que nos dijo el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, cuando le preguntamos sobre los pasos a seguir con el TIAR y la utilidad del mismo para la búsqueda de una solución al conflicto que vive Venezuela. El día de ayer la Asamblea Nacional, antes de ayer, perdón, la Asamblea Nacional aprobó el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este tratado regula varias situaciones. Una de ellas es cuando un país del continente es atacado por una potencia extranjera. Atacado militarmente por una potencia extranjera, ese no es el caso. Pero también regula la situación en que la soberanía, el territorio de un país o la paz de la región se ve amenazada por alguna injerencia de algún país extranjero. Ese es exactamente el caso de Venezuela, donde la presencia de los cubanos, la presencia del narcotráfico, la presencia del ELN, la presencia de terroristas del Medio Oriente, constituyen una amenaza para la paz de la región, y eso permite que se invoque este tratado. El TIAR no es una varita mágica, no pensemos que el hada madrina, una vez aprobado el TIAR, con su varita va a sacar a Maduro. Eso no es así. El TIAR contempla una serie de pasos muy escalonados y cuya aplicación puede ser relativamente lenta. Lo primero que dice el TIAR es que antes de recurrir a cualquier medida se debe intentar la conciliación y la negociación pacífica. Es decir, entonces eso es muy importante para aquellos que piensan que va a haber una invasión militar mañana. No. El TIAR lo primero que tiene que recomendar es la negociación. Luego, si la negociación no produce resultados, y no se puede prejugar, no se le puede decir al TIAR, miren, no, que las otras negociaciones no dieron resultados, no, ellos van a querer empezar de nuevo. Los pasos son, primero, el llamar a los embajadores; segundo, la ruptura de relaciones diplomáticas; tercero, la ruptura de relaciones culturales; luego la ruptura de relaciones económicas, ruptura total o parcial; y luego la ruptura de cualquier comunicación marítima, aérea, fluvial, telefónica, radiofónica. Y la palabra es muy interesante porque el tratado de 1947, y en esa época no había Instagram ni había ningún tipo de comunicación por redes, las comunicaciones eran radioeléctricas y radiofónicas, y así lo dice el tratado, pero todos son una serie de pasos, y si nada de eso funciona, el tratado prevé la utilización de la fuerza militar siempre y cuando los países quieran hacerlo. ¿Quién lo ejecuta? Cuando el tratado se aprobó, todos los miembros de la OEA, salvo Canadá, formaron parte del tratado. Ahora, después aparecieron 13 países del Caribe que no existían cuando se aprobó el tratado, eran colonias, fundamentalmente colonias inglesas, salvo Surinam, que era colonia holandesa. Y esos países entraron a la OEA y solamente 2 de ellos suscribieron el tratado, Trinidad y Tobago y Bahamas. El resto no forma parte del tratado, en consecuencia hay un tercio de la OEA que no está en el TIAR. Luego agreguemos que México, Nicaragua, Bolivia se salieron expresamente del TIAR. Entonces hay otro torete que no está. Entonces Canadá, que nunca tuvo; el CARICOM, que llegó tarde y nunca entró, y los que se fueron. Eso hace que la OEA tiene 34 países, de los cuales solo 18 son miembros del TIAR. Y el tratado original decía que el órgano de consulta era el Consejo Permanente de la OEA.
Pero ahora, con todos esos retiros, el órgano de consulta es el Consejo Permanente de la OEA, pero solamente los 18 países que son miembros del TIAR. Ese es el órgano de decisión. Y ahí es que es donde Venezuela tiene que empezar estas diferentes fases que antes describíamos. Yo lo que quisiera es transmitir que no hay varita mágica para salir de Maduro, no hay hada madrina. Es decir, a Maduro tenemos que sacarlo con una conjunción donde todos los esfuerzos son válidos. Uno de ellos transita por el TIAR, no es el único, y hay que trabajar esos escenarios y todos los escenarios que estén disponibles, pero no estemos contando, como algunos han pretendido decir, que con solo aprobar el TIAR el mandado está hecho y que basta decirle, nosotros invocamos el TIAR para que el día siguiente se constituya una fuerza multilateral que invada Venezuela. ¿Por qué se dio tanta importancia al TIAR? Mira, en primer lugar porque es un tratado de asistencia recíproca, una cosa como el principio de los mosqueteros, todo para uno, uno para todos. Es decir, es la unión de todos los países americanos. Nosotros estamos regresando al sistema interamericano, no solo al TIAR, al sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, donde Chávez había salido, así como se salió del TIAR. Nosotros regresamos a una política hemisférica, que es el ámbito natural de Venezuela, y por eso es importante. En segundo lugar, todos esos escenarios que antes vimos son útiles y son importantes, hay que tenerlos allí y están en la posibilidad de usarlos sin descartar ninguno. Pero ¿existe la posibilidad real de poder utilizar el TIAR tomando en cuenta esa serie de etapas y la composición justamente de la OEA y los trabajos que se han venido haciendo para lograr un voto favorable, por ejemplo, en el caso de la Carta Democrática, por decirlo de alguna forma, y pues que el objetivo finalmente... Bueno, tú estás explicando por qué la cosa es difícil. Me ahorraste esa respuesta. Eso no es pan comido. Hay que trabajar, hay que convencer. En este momento estaríamos en el inicio de las negociaciones para que el TIAR pueda tener un resultado favorable, y ese resultado favorable pasa por muchos de los escenarios que antes planteamos. El aislamiento total de Venezuela en la materia económica, que ya se está produciendo por la ley de las sanciones, es un instrumento que indudablemente no ayuda. Nadie puede decir que Maduro está contento cuando hoy los 4 hijos de Cilia Flores fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los pasos que se van dando no son producto del TIAR, pero el TIAR puede ayudar a que ese tipo de sanciones sean más eficaces y además sea compartido por un número mayor de países.